Ay, me quedé congelada. Listo, ¿te quedaste congelada? Sí, en ambas. ¿Ah, sí? ¿Algo pasó? Ahorita lo resolvemos. Sí, justamente ayer que queriendo entrar, Carmen Julia Lozano. Ajá, ahí está. Vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, pero me quedaba así. ¡Qué horror! Nos quedamos... Y en ambas. Claro, te quedas congelada en todo. Ay. Pero qué raro, porque el internet está bien conectado. Según esto, todo está bien. Pero algo le pasó a esa máquina, a este aparatito, que no quiere trabajar hoy. Ahí está otra vez. Ya está. Ajá. Ya está otra vez. Y en la de ahí, ya hay dos personas que quieren ir. Sí, ahorita lo vamos No, a sí. ver. Ese es el Zoom, así que ya. Ahora estamos otra vez conectadas y bien. Hola, hola a todos los que nos siguen en redes. Yo me estoy atravesando. Prometo no volverlo a hacer. Pero no hay otra. Ah, ya te están viendo por ahí. Ya nos están viendo por ahí. Hola chicos, hola chicas, bienvenidos, bienvenidas a este programa de Ventana Abierta. Vamos a dejar ingresar a las personas que ya están en el Zoom. A ver, admit, muy bien, seguimos admitiendo. Muy bien. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Son exactamente las 11:02 de la mañana. Vamos a dar inicio a esta linda entrevista que tenemos hoy con nuestra invitada especial, que es Elizabeth Monopoly Acker, una escritora muy completa con la que hoy hablaremos. Así que estamos iniciando ya las transmisiones en vivo para que todos ustedes nos sigan por las redes de Facebook, tanto el personal como el de Ventana Abierta. Muy buenos días. En el Instagram también estamos por ahí transmitiendo. Ahí está Carmen Julia. A ver si alguien del Zoom me dice cómo se nos está escuchando, por favor, que quiero verificar los sonidos. Si alguien nos puede decir, en los que acaban de ingresar por Zoom, cómo se nos escucha. Yo veo que el micrófono funciona, pero no sé cómo se está escuchando. A ver si alguien del Zoom nos dice si nos escucha bien, nos escucha mal. Ahí está Ángel Domínguez, Carmen Julia. No sé si se nos escucha bien, por favor. Si alguien me puede decir, Carmen Julia, ¿nos puedes decir cómo nos escuchamos? ¿Nos escuchamos bien? Carmen Julia, no creo que no me escucha. O sea, eso es lo que no sé. Ángel, ¿se nos escucha? ¿No se nos escucha? Quiero verificar eso. No sé si se nos está escuchando o no se nos está escuchando. A ver si alguien nos avisa, por favor. ¿Alguien nos puede decir si se nos escucha? Ahí está Ángel. Hola, buen día. Hola, buen día Ángel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Se nos escucha? Sí, está bien. Ay, qué bueno. ¿La imagen también? Sí, perfecto. Perfecto. Gracias Ángel. Ven, los chicos de la comunidad de Ventana Abierta son generosos y ya nos avisaron que todo se escucha perfectamente bien. Eso significa que si por Zoom nos están escuchando bien, ustedes por allí, por Facebook y por Instagram también nos están escuchando muy bien. Entonces voy a mutear aquí para que todos los que entren no puedan activar su audio, porque necesitamos no interrupciones, por lo menos en esta primera parte. Vamos a tener dos partes. En la primera parte vamos a conversar con Elizabeth, me hablar un poco de todo su recorrido literario, y en la segunda parte todos ustedes, los que nos siguen en las redes, en Facebook, y los que nos siguen en Instagram, y los que están aquí en la plataforma de Zoom, tendrán la oportunidad de hacer sus preguntas respectivas. Activaremos el audio para los que están en Zoom y todos puedan participar. Los que están en Facebook, lamentablemente no les puedo activar nada, pero veré sus preguntas y comentarios a través de el Facebook para que ustedes puedan, si desean, hacer alguna pregunta por allí. El enlace para la plataforma Zoom está en el Facebook de Ventana Abierta y en el mío, así que si alguien desea ingresar directamente por Zoom, pues también lo puede hacer. Tengan todos ustedes muy buenos días. Son las 11:06 de la mañana, así que vamos a dar inicio a este programa de Ventana Abierta, esta vez con la participación de la escritora peruana Elizabeth Monopoly Acker, ¿no? Porque nos están viendo también personas que están en otras partes del mundo cuyos horarios son más o menos unas 7 a 8 horas de diferencia. Y para los que no, pues esto quedará grabado para que podamos nosotros también compartir con todos ustedes. Vamos a iniciar la grabación en el Zoom. Recording in progress. Ya estamos grabando en el Zoom. Vamos a mover esto de aquí. Ya está, listo. Muy bien, quiero darle la bienvenida a la escritora Elizabeth Monopoly Acker, quien nos acompaña esta mañana para conversar con nosotros acerca de su trayectoria literaria.
Elizabeth Monopoly Acker nace en Lima el 19 de enero de 1970. Estudió primaria y secundaria en el Colegio Isabel Flores de Oliva, más conocido como CIFO. Justo antes de empezar todas estas transmisiones hablábamos con ella de eso. Estudió primaria y secundaria en este colegio, donde realizó sus primeros escritos, porque es un colegio que además motiva mucho la parte creativa y seguramente en algunos minutos podremos conversar también de ese tema. Siguió la carrera de computación e informática en el Instituto Superior Tecnológico Metropolitano. Su poemario juvenil El último unicornio al lado de cristal, que lo tienen ustedes ahí, en los que están en el grupo de WhatsApp de nuestra comunidad, lo tienen. Vamos a meter, muy bien. Su poemario, este poemario juvenil inicial, lo escribió en 2 periodos de tiempo, entre el año 1991 y 1994 y el año 2016 al 2017. Consta de 119 poemas. Desde agosto del 2017 pertenece a la Sociedad Literaria Amantes del País, la cual es dirigida por el poeta José Beltrán Peña. Dentro de sus publicaciones destacan, bueno, algunas de ellas, ustedes los que están en la comunidad de Ventana Abierta tienen la suerte de tener todos los libros que generosamente Elizabeth, y quiero agradecer además públicamente esa generosidad de haber compartido con nosotros todos los libros en PDF. El último unicornio al lado de cristal, que es el poemario, es una selección de 40 poemas por editorial Autómata del 2017, antología fascinante, relatos fantásticos, consta de 2 relatos, según lo que dice aquí en la biodata. Este es el último libro, el más reciente libro, ¿no?, de Elizabeth Monopoly Acker, que es Las 3 malditas campanadas, y otros relatos, porque ella tiene una faceta como poeta y una faceta como narradora. Bueno, tiene muchísimas antologías más, y la última publicación, como les digo, y que todos ustedes pueden adquirir, Elizabeth tiene sus redes sociales activas, así que después, obviamente, de este programa pueden contactarla vía Facebook para hacer la adquisición de este libro, que además lleva una nota muy linda de Óscar Carrasco, que es un gran amigo mío. Este libro de relatos, por ejemplo, voy a empezar leyendo esta nota de Óscar para empezar hablando un poco, ingresar a este mundo literario que nos presenta Elizabeth. Con Las 3 malditas campanadas y otros relatos, Elizabeth Monopoly incursiona con eficacia en un género especialmente difícil: el terror. En esta ópera prima de su narrativa nos presenta relatos estremecedores surgidos de una dotada imaginación. Yo coincido plenamente con Óscar. Los personajes se enfrentan o interactúan con seres sobrenaturales o bien lidian con recuerdos que no cesan de azotar sus mentes y de condicionar su vida. Este es el caso, por ejemplo, del relato que da nombre al libro, con un protagonista atormentado por el abandono. En el portal, ¿me ayudas con el nombre? Desiderio. De Desiderio, en cambio, la autora nos ofrece su versión mitofáustico, marcada en esta ocasión por el tema de las relaciones de pareja y la pretensión que tiene el protagonista de construir su felicidad sobre la base de un pacto espeluznante que intenta eludir, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, además, las relaciones de pareja también son un tópico en Elizabeth, que a mí me ha gustado mucho el tratamiento del tema, y seguramente conversaremos de algunos de esos relatos. Esto es un fragmento de lo que dice, en suma, termina Óscar Carrasco diciendo: en suma, tenemos aquí un libro que no dejará insatisfecho a los aficionados del género del terror ni al lector en general. Es decir, ¿te gusta el género del terror? Pues aquí tienes un buen ejemplar para adquirir, y si no te gusta el género del terror pero te gusta la narrativa, pues aquí también tienes un buen libro para elegir. Con estas palabras doy la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Elizabeth Monopoly. Elizabeth, bienvenida. Las cámaras son tuyas para tu saludo de presentación. Muchas gracias, mi querida Eliana, por la invitación a participar en esta mañana tan especial y tan bonita, junto con todos aquellos que nos están viendo, tanto en el Zoom, tanto en el Facebook, en el Instagram. Gracias, Ventana Abierta, la verdad, como justo mencionaba con Elianita, es una gran gestora cultural y siempre nos da precisamente esa ventana abierta, nunca mejor dicho un nombre, para que nosotros, los que cultivamos las diferentes ramas de la cultura, pues podamos dar a conocer
¿no? Aquello que nosotros pues creamos. Así que bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí conmigo en esta mañana. Gracias, Elizabeth. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos siguen, a todos los que nos ven por Zoom y nos ven por las redes. Elizabeth, a mí me gustaría empezar un poco el recuento de tu obra, que nos vayas así como mostrando, así como he mostrado yo la portada de este libro más reciente tuyo, que nos vayas un poco contando cómo se da esta incursión tuya en la literatura, ¿no? Porque tú tienes dos facetas, la de poeta, la de narradora, y me gustaría un poco que comentaras con el público cómo se da esa incursión, cómo nace esa pasión por la literatura, Elizabeth. Gracias, Elianita. Bueno, en definitiva tengo que reconocer hasta los años 70, mi querido Isabel Flores de Oliva, hasta el día de hoy existe lo llamado trabajo personal en lo que es primaria. Y gracias a Dios, también hasta el día de hoy mi querido colegio mantiene una pequeña biblioteca en cada salón de primaria, desde primero a sexto. Y estas 2 horas diarias de trabajo personal es o para hacer tareas, para estudiar si hay una práctica o examen, y si ya hiciste todo en casa, pues esas 2 horas las tienes íntegras para poder leer. Y eso era lo que yo hacía. Entonces, de la mano fue creciendo la literatura conmigo, como bien contó Elianita, en mi colegio mucho se manifestaba el tema de apoyarnos en lo que era la creatividad. Es así como en sexto grado hago mi primer cuento, que era sobre un árbol de Navidad, no recuerdo mucho la temática. En primero y secundaria participo en un concurso por el Día del Campesino, una composición a nivel secundaria, la cual gana. Y uno de los cuentos que está en Las 3 malditas campanadas y otros relatos, que es El Puma de Lava, lo escribo cuando tenía 14 o 15 años. En ese momento se llamaba pues El Puma del Cayahuac. Cuando termino el colegio, ingreso al instituto, tengo 19 años, y empieza a surgir en mí la parte poética. Ya había escrito un pequeño poema en el colegio llamado El Guitarrista, el cual se perdió, y de ahí empiezo a escribir de una manera muy interesante y muy loca, por así decirlo. Los que son de nuestra generación recordarán que viajábamos en el micro, literalmente en el estribo. Y yo no sé por qué, Dios mío, me venía la inspiración ahí. Entonces sacaba mi cuaderno colgada del estribo y no sé cómo así, nunca me caí, y ahí apuntaba, pam, 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 y así empiezan a crearse los primeros poemas de El último unicornio al lado de cristal, que terminan siendo primeramente 97. En esos tiempos, pues solamente habían grandes editoriales, es decir, no todos teníamos la suerte del día de hoy de poder publicar, ¿no? Entonces, pues obviamente simplemente dije, bueno, me lo imprimo, mi hermano me lo imprimió, hasta ahora tengo esa impresión, y llega el año 2016 y me reencuentro con mi poemario y lo leo y digo, wow, 25 años que empecé a escribirlo, ¿por qué no continuarlo? No, ¿por qué no hacerle un poema homenaje a mi unicornio al lado de cristal, que es como se llamaba el poemario, y tiene un poema así? Entonces escribí la segunda parte. Obviamente pues ya no era la niña de 19 años, inocente, sino yo ya hablaba desde el punto de vista de una mujer, ¿no?, ya madura, que estaba justamente pasando el proceso de su separación. Entonces, y de ahí continué escribiendo, intentando mantener una hilación lógica, aunque se mostraban 2 tiempos, como digo, diferentes, ¿no? Una niña que recién empezaba a tener amores platónicos en la primera parte, y en la segunda pues venía esta otra parte. Y intentando mantener, como digo yo, una hilación. Yo siempre menciono aquí algo. Decía yo siempre antes, me llamarán loco, me llamarán cuerda, pero fue así. El año 2017 fue para mí muy importante porque fue tomar la decisión de publicar mi poemario. Digo porque llámeme loca, llámeme cuerda, porque yo soy signo gallo en lo que es el horóscopo chino, y el 2017 será año del gallo. Soy año 1 por 1970, y ese año también era año 1, entonces era un doble, como decían, las estrellas gritaban, es ahora o nunca. Y es ahí donde me decido lanzar, con esta edición, ¿no?, que es El último unicornio, que es la selección de 40 poemas del 2017. Y entonces nace esta pequeña edición, pero me quedo con el bichito, ¿no?, de hacer toda la publicación, como mencioné, 119 poemas, que me quedé, claro, no, ¿por qué? Cuando los conté, yo no había contado cuántos había escrito, cuando dije ya, listo para publicar, no conté 119 poemas, y yo soy del 19 de enero, entonces si tú agregas 119 es 1/19, entonces era mi fecha de cumpleaños, entonces dije wow, o sea, qué mágico, o sea, todo como que se da de manera mágica.
Y es ahí donde hago precisamente este ejemplar, pero teniendo la intención de en algún momento pues publicar los 119, porque cuando me hacen a pedir la selección, me costó mucho. O sea, cada poema es un hijo, cada uno tiene su historia. Entonces que te digan, no, solamente elige 40, Dios mío, la verdad, esa selección fue muy difícil. Muy doloroso. Muy dolorosa, sí. Y también ahí, justamente, también con la editorial Autómata, pues nace este libro, ¿no? Que es Relatos Fascinantes, Antología Fascinante de Relatos Fantásticos, ¿no? Que tengo 2 historias, que una se llama El Unicornio y el Ave Fénix, y la otra se llama El Hada Azul, ¿no? Son 2 historias pues, que tienen mucho de magia, ¿no? Y hablan pues del amor que todo lo puede superar, como es el caso pues del unicornio y el ave fénix, ¿no? Son 2 seres que se terminan mitológicos, que terminan enamorando, más allá de lo imposible que es juntar el fuego y el cristal. No sé qué hace al final el hada, porque hay una hada ahí en la historia, y gracias a la magia pues fusiona estos 2 seres y convierte un corazón mitad cristal, mitad fuego. ¿Qué te parece, Elizabeth, si vamos un poco para que el público vaya siguiendo la hilación temática? Vamos leyendo algunos poemas que tú quieras de ese primer libro, que puedas compartir 1 o 2 poemas que quieras compartir. O sea, más difícil todavía que elegir 40 es elegir uno. De repente el que da nombre al título del poemario, o alguno que a ti le tengas siempre hay un poema al que uno le tiene un cariño especial, o un grupito de poemas a los que uno le tiene un cariño especial por X razones. Entonces de repente que puedas compartir con todos ese poema. Perfecto, voy a dar primero a leerles el que le da título al libro. Genial. Que lo escribí cuando tenía 21 años. Y dice: yo era el último unicornio alado de cristal, volaba entre sueños, fantasías y espejismos, mas un día yo te conocí y me enamoré de ti. Deseé convertirme en mujer y dejé de habitar en aquel mundo mágico para descubrir que en el tuyo nada se hace realidad. Por ti dejé de ser un unicornio soñador, pero ni cuenta te has dado de que existo yo. Hoy te digo adiós, te prometo que te llegaré a olvidar y que algún día encontraré al hombre que ocupará en mi corazón tu lugar. Bueno, ese es el poema que escribí a los 21 y a los 46, la segunda parte. Obviamente el punto de vista del unicornio desde aquel tiempo. Dice: el último unicornio alado de cristal está a punto de terminar lo que es su vuelo final. Ya no hay sueños que lo mantengan con vida. Cuando se oculte la luna llena y la noche quede oscura sin estrellas, el unicornio dejará de volar y se recostará en la hierba. Al amanecer ya no existirá más. En su lugar estará una mujer, la cual no tendrá un corazón de cristal, su corazón será de carne. Ella deberá aprender a ser fuerte y valiente para poder vivir en la realidad, en un mundo sin sueños, hasta que olvide que fue un unicornio soñador. Qué lindo, me encantó. Además ese espacio temporal que hay entre un texto y el otro, ¿no? Eso es algo además muy importante, sobre todo, bueno, en toda la literatura, pero en poesía en especial, el tiempo juega un papel muy importante, y me ha gustado ver esas 2 perspectivas, la de los 20 años y versus la mujer madura, ¿no? Que ya está en una etapa en la que tiene todo muy claro, ¿no? Y hay 2 perspectivas distintas y se siente realmente en el ritmo, ¿no? Y en la musicalidad de cada uno de esos 2 textos. Habías empezado por hablarnos de la parte narrativa, ¿no es cierto? ¿Cómo nace ese interés por la narrativa? Porque ya nos hablaste que desde el colegio tú tienes pasión por escribir, asumo ambos géneros, ¿verdad? ¿No? Y luego esa pasión se va como desarrollando, perfeccionando, hasta convertirte hoy en la maestra de talleres literarios que eres, ¿verdad? Un poco me gustaría que nos contaras eso, cómo se da ese trabajo con la narrativa, que además es un género muy especial y que hay muchos seguidores de ese género en especial, ¿no? Ahora que estamos justo cerrando Feria del Libro de Carlos Palma, o ya cerró ayer, no sé, pero siempre narrativa es lo que más se vende, ¿no? Sí, bueno, también efectivamente nace en el colegio. Como te estaba mencionando hace un ratito, Ilianita, escribí un cuento de Navidad en 6º, después la composición por el Día del Campesino, Mi Puma de Lava, que nace en la secundaria. Y es que el trabajo personal que hacíamos en el colegio fue tan importante y creció en mí de una manera tan natural el tema de la escritura, que pues nace pues de esta manera. En mi subconsciente, como comentábamos al inicio, en mí está, por ejemplo, La niña de los fósforos de Clarence Hernández, es como un primer cuento, ¿no? Es decir, una niña de mi edad que sufre, que muere. Dios obviamente me impactó. No sé si habrá sido el primero, pero sí es el primero que me impacta. Y después El vuelo de los cóndores, ¿no? De Abraham Valdelomar, que también habla de una niña que sufre, ¿no? Entonces, como que había eso precisamente que era literatura.
la identificación del lector con el autor, con el personaje, y eso hace pues, que el personaje sea literalmente hasta el día de hoy inolvidable, ¿no? Que aún todavía genera esa emoción pues, cada vez que leo estos dos cuentos. ¿Y podemos leer de repente un fragmentito de los cuentos que mencionas? Como para que la gente tenga esa ilusión. De las primeras ediciones de tus cuentos, un fragmento, porque obviamente entenderán que por tiempo no podemos leer pues todo el cuento completo, pero de repente la parte que a ti te parezca más significativa, que podamos, ¿no?, un poco ir siguiendo este discurso que nos da Elizabeth el día de hoy con su obra literaria. Claro, sí, como también un instante. Sí. Cosate del primer cuento, ahorita voy a creo que a leer precisamente lo primero que publiqué. Perfecto. ¿No? Que es El unicornio y el ave fénix. Voy a leerles el inicio. Dice, en un mismo cielo color azul volaban el último unicornio al lado de cristal y un ave fénix. Mientras el primero volaba entre sueños, fantasías y espejismos, el segundo lo hacía en la realidad. Al unicornio su fragilidad lo volvió un ser demasiado sensible. Esta característica le llamaba mucho la atención al fénix, pues él en cambio tenía mucha fortaleza, y esto lo hacía resurgir de sus cenizas. La personalidad tan imponente que irradiaba el ave le atraía demasiado al delicado ser mitológico. Cuando el fénix veía abstraído en sus pensamientos al unicornio, se le acercaba lo más posible sin hacerle daño con su fuego, y cuando era la inversa, pasaba exactamente lo mismo. El unicornio se le acercaba hasta empezar a sentir el calor que brotaba del cuerpo del ave. Ambos se observaban de lejos, se miraban fijamente a los ojos durante mucho rato. Aunque ellos no querían aceptarlo, estaban unidos por una fuerte atracción que nunca antes habían experimentado. Pero también sabían que lo que sentían el uno por el otro no podía ser, pues los dos eran totalmente opuestos al ser uno de fuego y el otro de cristal. Genial, excelente. Creo que con con ese fragmento del cuento podemos quedarnos con esas ideas y además con la manera en la que Elizabeth manipula y trabaja a sus personajes, ¿no?, dentro de las historias. Las palabras con las que iniciaba es la presentación de Elizabeth, precisamente están en la contraportada de su libro, ¿no?, del más reciente, en la que Óscar Carrasco, un especialista en literatura, señala esas herencias que tiene, ¿no?, y esa fascinación por la literatura de terror. ¿Cómo nace la literatura de terror? Vamos a saltar como 30 años y vamos a irnos al último libro, porque yo estoy fascinada de este y no quiero que me falte tiempo para hablar de este libro. Pero vamos a saltar un poquito en el tiempo y vamos a irnos a Las tres malditas campanadas, que además el título a mí, desde que Elizabeth me tuvo la gentileza de regalarme este ejemplar que yo tengo aquí en mis manos y que atesoro porque además está con una dedicatoria para mí, y me fascina eso. Desde que recibí este libro, lo que más me llamó la atención fue el título, Las tres malditas campanadas, y precisamente el cuento que da, ¿no es cierto?, que explica un poco el tema y el contenido de todo el libro. Es un cuento fascinante, así que vamos a trasladarnos, vamos a avanzar de la infancia y de los primeros libros, vamos a corrernos unos 30 años, ¿no?, en el tiempo, y vamos a aterrizar en este último libro para luego volver a todo el itinerario que Elizabeth ha traído para mostrarnos, ¿no? Bueno, en sí, Las tres malditas campanadas es penúltimo. En el año 2020 hay una publicación nueva. Ah, ok. Las tres malditas campanadas y otros relatos para mí es muy importante porque acá habla de mi proceso creativo. 7 de los cuentos que están acá presentes los escribí en talleres como ejercicios. Entonces, es un libro que yo atesoro mucho por ese preciso tema, ¿no? Porque puedo ver la evolución que fui teniendo como escritora. La mayoría de los talleres lo llevé con Paul D'Armego, a quien yo le mando un gran abrazo porque era mi teacher, como le digo yo, porque él no solamente fue mi tallerista, mi guía, sino que con él trabajé precisamente el tema del pulido de todos los cuentos. Fue un trabajo, todo este libro, aproximadamente 2 años. Nos sentábamos, me acuerdo, 4 horas a la semana durante 7, 8 meses a trabajar, ¿no? Y Las tres malditas campanadas, el cuento, le tengo mucho cariño porque es mi primer cuento en primera persona. Ajá, qué bonito Sí. detalle. Sí, fue entonces, por ejemplo, uno de los primeros cuentos que corregimos, que pulimos, fue en Reino Sangriento, que es la historia de la reencarnación del conde Drácula, ¿no?, que nace como un ejercicio de terror, ¿no?, que también, eso por ejemplo fue con el profesor también Fausto, ¿no?, Fausto, que también es un maestro que tuve. Entonces son 9 relatos, por ejemplo, que es El Puma de Lava. El Puma de Lava es el cuento que escribí en el colegio, que en ese tiempo se llamaba El Puma del Cayahuac, ¿no? Y que tuvo una transformación en el tiempo, porque tuve un taller con el
profesor Cromwell Jara, lleva un taller de emocionalidad de personajes. Y obviamente todo el mundo quería aprovechar, con lo lógico, la sabiduría del maestro. Claro. Entonces todo el mundo llevaba sus escritos y yo llevé mi puma. Entonces me acuerdo, y aún tengo mi impresión con sus palabras, que me dice, cuento lineal, el puma debe regresar a sus orígenes. En mi historia, el puma muere. En mi historia original de secundaria, el puma muere. Entonces, me costó muchísimo, porque obviamente, como mencioné hace un rato, cada uno tiene su hijo, pues si tu hijo la más como es. Entonces fue no, pero si mi puma murió, yo lo escribí así. Entonces dije, no, a ver, supuestamente que es lo mejor, ¿no? Entonces empecé a hablar con escritores, me dijeron que era la mejor opción. Entonces es ahí donde transformo la historia y el puma precisamente pues regresa a lo que era, ¿no? Un puma de lava, porque durante su transformación, una noche, la inocencia de una niña de 9 años, pues cuando ella lo toca, originalmente se debía convertir en estatua de ceniza, pues se pasa lo contrario, ¿no? Él se termina convirtiendo en un puma de carne. Y a lo Toy Story, mi cuento es ojo, desde antes, ¿no? La niña se va cuando ya es grande, no se casa, se va con su esposo, se van a Lima, y obviamente se olvidó del puma completamente. Entonces es ahí donde él pues le duele, quiere regresar a su volcán, y pues originalmente en mi historia pues al regresar, al ser un puma de carne, pues muere por los gases. Pero en esa nueva versión, pues el puma pues sobrevive y regresa, ¿no? E inclusive a quien, digamos, su última víctima en la historia termina siendo pues el abuelo de Lorena. Entonces es un cuento bastante interesante y además me parece muy acertado el consejo del maestro Cromwell Jara, ¿no? Porque ya él te dio la pista y luego, ¿no? Conforme has ido trabajando el texto, como que tuvo razón, ¿no es cierto? Sí, pero igual me sigo quedando con mi historia original. O sea, hay veces lo que hago es comparto por ejemplo, a chicos, Cuando haces el taller, claro. comparto ambas versiones. Ambas versiones, igual claro. como, por ejemplo, también aquí figura El hombre tuerto, que es mi cuento que escribí con Cromwell Jara, ¿no? Nos hace un in media res y nos pide que hagamos un personaje típico. Entonces ya, ahí creo pues un hombre tuerto de la Segunda Guerra Mundial, inglés, y que se llama Charles Burton, y creo una versión copé, porque el taller fue copé, y de ahí empiezo a crear, ya pulirlo en lo que es pues con Polgar. Y al final termina habiendo 2 ediciones diferentes de este cuento, una con el cuentario mío y otra con la edición copé de Cromwell, ¿no? y de Petro Perú. Y de Pedro Perú. Qué bien, qué bonito recorrido. Algo que has mencionado y que me gusta mucho de este libro es la atmósfera desde la cual trabajas. Como dice en las palabras de la contraportada Óscar Carrasco, ¿no? Tú resides en Reino Sangriento, ¿no? A donde a partir del legado literario de Stoker y de muchos otros revive a Drácula, pero no solo como vampiro, sino también en su naturaleza de monarca, de soberano, es decir, humanizas a este personaje y eso creo que me gusta muchísimo, ¿no? Cómo así se da en ti esta fascinación por la literatura de terror, que además hay muchas escritoras que les fascina la literatura de terror, que les fascina esa literatura, ¿no? Un poco que tiene una temática a veces oscura, a veces abstracta, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando, cuando releía este cuento tuyo, en Geneva Fernández, que es una de nuestras narradoras peruanas más galardonadas y que creo que también tiene esos puntos de conexión contigo. ¿Cómo se da esa fascinación por la literatura de terror en ti, Elizabeth? Bueno, como todo adolescente, voy a empezar 30 años, todos los adolescentes, no sé por qué ya sería de hoy, hay una fascinación con el tema del terror. No sé por qué, tal vez porque estamos en un descubrimiento, no sé. La saga Crepúsculo ha tenido un éxito fascinante. Por ejemplo, diré la versión de mi Crepúsculo, la primera. ¿Por qué? Porque soy de la generación del Drácula clásico, del Drácula Brenes. Entonces ya para mí es una inverosimilitud ya ver un Drácula que está en la calle, que solo es lo único que es pálido, pero que puede ir para aquí, para allá. O sea, es decir, completamente el mito de Drácula se pierde, ¿no? Entonces, digamos, ya lo demás ya no lo vi. Entonces yo intento recrear en Reino Sangriento todo este tema del Conde Drácula. A mí me apasiona muchísimo desde que soy chica. Por ejemplo, yo veía, me acuerdo, a Christopher Lee, la película, a tal punto que cuando yo veo El Señor de los Anillos y veo Sauron, no, yo digo, no, él no es Sauron, él es Drácula. Y él es Drácula y Sauron, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque me quedo con esa primera imagen que tuve de él.
y quise mostrarlo tal cual era. Entonces, toda la atmósfera que está en el cuento es una investigación. Yo siempre en mis talleres yo hablo de mucho lo que es el tema verosimilitud. Porque alguien que no sabe del tema puede decir, ¡ay, qué bonito cuento! Pero quien sí sabe, dirá, Elizabeth investigó, no es un cuento que si bien es ficcional, no hace cosas equivocadas. Entonces, por ejemplo, cuando hablo de Cambridge, ¿no? Que hablo de la cofradía de Peter House, ¿no? Que es la primera fraternidad de esta universidad, pues es tal cual. Cuando hablo de los hijos de Drácula, obviamente dije, ya tengo que ver con quiénes. Y yo, lógico, como era rey de aquellos tiempos, pues tenía muchas concubinas, muchos hijos, pero estos tres que menciono en el cuento, pues son los hijos, diríamos, de su legado, los hijos pues que tuvo pues con la reina. Entonces es de ahí pues cuando van haciendo pues todo este rito, y aprovecho la medalla de San Benito, que efectivamente pues es una medalla que tiene el tema que, así como todos los objetos católicos pueden ser bendecidos, pero también tiene una oración exorcista, porque San Benito Abad, en el siglo IV, él se enfrentaba en su humildad al demonio. Entonces esta medalla tiene esta oración escrita en latín, ¿no? Donde efectivamente pues se puede, diríamos, contrarrestar, ¿no? Las acechanzas de los entes negativos, y siempre pues es bueno pues llevarla. Yo por ejemplo tengo siempre conmigo la mía desde hace ya algunos años, pues siempre va. Entonces es eso, ¿no? Uno, la pasión por el personaje, la investigación, que es un trabajo. La investigación que fue un trabajo. Así es. Porque originalmente en ejercicio nació como página y media y termina siendo un cuento de 15 páginas. Claro. Y algo fundamental que distraje con Pollard, y eso también yo siempre lo menciono en mis talleres, es, por ejemplo, me hizo respirar terror. O sea, es decir, a la hora que yo escribía cada cuento de acuerdo a la temática, él me decía, no, tenemos clases martes y jueves para pulir. Entonces me decía, no, tienes que ver tales películas, tales series, pam. ¿Para qué? Nutrirte. Entonces, para yo hablar en el idioma que se me necesitaba buscar. Entonces, eso es más o menos. Claro, no es un género sencillo, no es un género fácil, ¿no? Sí, y de ahí se fue dando, ¿no? Y se fueron, entonces, de repente me invitaron a un taller, y de repente era otro, y llevé talleres, habré llevado unos 7 u 8, entonces hablamos de unos 7 u 8 meses de talleres. Y ya pues, entonces, muchos de los ejercicios eran aplaudidos por mis profesores, entonces dije, ¿por qué no escribir un libro? Tenía la opción de poder escribir un libro en ese tiempo, dije, ¿por qué no escribir un libro de cuentos de terror? Originalmente nacía con 4 historias y terminó, mientras pulíamos, seguía haciendo talleres y seguía escribiendo, y de repente Pollard me decía, no, más, también va, y terminamos pues en 9, ¿no? En 9 historias. Genial, es excelente. A mí me gustaría que le des una lectura. Obviamente no vamos a leer todo el cuento porque me parece que no nos... Aunque es corto, ¿no? O sea, yo creo que podríamos leerlo. Vamos a ver cómo nos da el tiempo, porque este cuento a mí me parece fundamental para entender, ¿no? Un poco toda la atmósfera de todo el libro, el sentido, ¿no? De los textos que ya nos has explicado, y que me parece muy valioso lo que tú dices, ¿no? El consejo de los maestros, el trabajo de investigación, y de que a pesar de que estemos trabajando ficción o de que estamos construyendo una historia, tenemos también que hacer un proceso de investigación y lo verosímil, es decir, los hechos fácticos verdaderos que se dan dentro del texto, ¿no? Me gustó mucho esa perspectiva. A ver, Elizabeth, léete tu cuento. El de las 3 malditas campanadas. Sí, y algo que quiero añadir solamente chiquito al tema de la verosimilitud, es algo que también menciono, es también la época, ¿no? Si decimos elegir un tiempo-espacio no es lo mismo. Por ejemplo, ayer mencionaba en mis talleres el río Rímac, lo puse como un ejemplo, ¿no? De paralelismo. El río Rímac ahora sigue siendo de basura, no estamos yendo gallinazos, pero si vamos 60 años atrás, habían pelícanos, habían camarones, habían peces. Exacto, era otro río. Entonces, si voy a hablar de una historia de 60 años y voy a mencionar el río Rímac, no puedo mencionar basura. Exacto, uno tiene que trabajar muy bien el contexto, todo el contexto de la historia, y como decía pues Cortázar, el cuento tiene que ser esférico, que no sobre ni falte nada. Okay, entonces bueno, con todo cariño por el maestro lo cuento. Exacto, en las 3 malditas campanadas. Y dice: las 3 malditas campanadas retumban en mis oídos y me transporto de nuevo a ese parque alejado de casa, al que mi padre me había llevado aquel imborrable y perturbador sábado de mi niñez, para que jugáramos con la pelota de fútbol que me había regalado días antes por Navidad. En el momento exacto en que escuché aquellas 3 malditas campanadas en la iglesia cercana, me di cuenta que mi padre ya no estaba conmigo. Pude observarlo a lo lejos, caminaba raudo. Con los ojos llorosos corrí lo más rápido que pude tras él, gritándole: «Papá, no te vayas». No volvió a verme ni una sola vez. Me puse a temblar, estaba demasiado asustado.
así que me escondí debajo de una de las bancas. En la madrugada me encontró mi madre. Sus lágrimas mojaron mi rostro al abrazarme. Yo tiritaba por el frío de tantas horas. El viejo campanario toca 9 campanadas y me trae de regreso al presente. La reja que hace años perdió la batalla contra la humedad y el óxido me abre el paso en esta noche sin luna. El vaho que sale de mi boca se une a la niebla nocturna. No sirve de nada mi deteriorado impermeable. Mi cuerpo tiembla por el frío y mis dientes no paran de castañar. Siento mis manos entumecidas, parece que no llevará puestos mis guantes. Este frío inclemente me hace doler los huesos y no me permite avanzar como yo quiero. La hipotermia se vuelve mi compañera una vez más. Donde reposan los muertos, encuentro los mismos hombres antiguos inertes de piedra tallada, impregnados por más de una centuria de polvo y telarañas. Entre tanto, avanzo concentrado buscando el calor materno de un cadáver oculto por una losa fría. Me distraen los sonidos lejanos de los que buscan su subsistencia. El olor de las flores marchitas, entremezcladas con el del agua estancada, me persigue desde que ingresé a este lugar. A cada paso que doy, siento que me hago uno con la muerte. Ella me está llamando por mi nombre a través de mis 5 sentidos. Llegar al lugar donde se encuentra mi madre es solo posible con la luz de mi linterna, ya que solo se me es permitido ingresar luego que la oscuridad me da su permiso. Un búho pasa cerca de mí. Su vuelo silencioso es un signo de total respeto por quienes descansan aquí. Por fin llegué, mamá. Te traje gardenias de tu jardín. Mientras las cuido, les hablo los momentos tan bonitos que vivimos, de la excelente madre que fuiste conmigo. Les digo que muy pronto regresarás, que no las has olvidado. No me puedo perdonar, mamá. Me odio por lo que te hice. Tú siempre estuviste conmigo, pendiente de mí, cuidándome cuando estuve enfermo, trabajando día y noche para que yo pudiera seguir estudiando en el colegio. Nunca me faltó un juguete en Navidad y en mi cumpleaños. ¿Y cómo te pagué yo? Yendo a buscarlo en el mismo instante de tu entierro, despreciando todo tu sacrificio. Te dejé aquí sola, así como estoy ahora. Las 3 campanadas me llevan al pasado una y otra vez y no me permiten vivir en paz, mamá. ¿Recuerdas cómo cada sábado me acompañabas a este lugar? Porque yo te lo pedía y te ponías triste al verme frustrado y con los ojos llorosos. Hasta el día de hoy sigo con la misma absurda esperanza de que luego de escuchar las 3 malditas campanadas, él volverá de nuevo. Jamás me perdonaré por lo que te hice. No merezco ni tu perdón ni el de Dios. Me juré a mí mismo que no iba a llorar delante de mi madre. Me quito los guantes para secarme las lágrimas con mis manos gélidas. Tus manos deben estar como las mías. Una repentina ráfaga de viento me provocó un insoportable dolor en las orejas. Las entumecí aún más. Por inercia llevo mis manos hacia ellas, lo que me causa una mayor aflicción. Está haciendo mucho frío, mamá. Me voy a casa a prepararme una sopa de verduras con pollo. Por más que la he preparado cientos de veces, nunca he podido lograr que se parezca a la tuya. ¿Cómo extraño tu sopa caliente, mamá? Me recuerda la calidez de tus manos cuando calentabas las mías, alejando el frío que traía de la calle. Me despido de mi madre besando la losa con mis labios cuarteados y empiezo a caminar hacia la salida. Unas gotas de lluvia caen en mi rostro. Debo de apurarme para no enfermarme otra vez de bronquitis. Los últimos 3 segundos de la alarma de mi despertador me indican que ya son las 6 de la mañana. Me espero transpirado con escalofríos y congestionado. El termómetro marca 38 grados. No tomo desayuno esta mañana. El dolor de cabeza y de garganta me han quitado el apetito. Me visto con lo primero que encuentro y me voy a trabajar a la librería que le perteneció a mi madre. Las pulsaciones en mis sienes son insoportables. Mis ojos se dan inflamados y llorosos. Las horas pasan tan lentamente. Veo la fotografía de mi madre que traigo en mi billetera. Ella me diría que me vaya a descansar, que mañana estaré mejor. Decido irme a casa para no empeorar. Al dar las 6 de la tarde, mientras viajo en el bus, un impulso me lleva a mirar mi reloj y recuerdo el momento del abandono. En mis oídos retumban de nuevo aquellas 3 campanadas. Mis manos se hacen presa de una sudoración excesiva. Decido bajar en el siguiente paradero. Estoy cerca de aquel parque. Camino agarrándome de las paredes hasta llegar a ese lugar. El frío y los escalofríos no me permiten mantener el equilibrio. Intento reconocer a mi padre en cada hombre mayor que pasa a mi lado. Creo que ya estuve suficiente tiempo aquí. Hoy tampoco vendrá. Con mayor dificultad regreso al paradero. Siento que en cualquier momento perderé el conocimiento. Por fin llego a casa. Me siento extremadamente mareado. Abrigo mi garganta con la última chalina que me tejió mi madre y me acuesto con la misma ropa que he visto. Ni siquiera me quito los zapatos. Estoy muy cansado. Cierro mis ojos. Intento quedarme dormido. Pero lo único que consigo es que mi mente, atormentada por la fiebre, se llena de los recuerdos de aquel sábado de agosto del año pasado en que mi madre fue enterrada. Cuando colocaban el ataúd en el nicho, algo más fuerte que mi propia tristeza me llevó a revisar la hora en mi reloj. Eran exactamente las 3 de la tarde. El momento exacto del abandono volvió a mí y escuché una vez más aquellas 3 malditas campanadas. Salí corriendo, dejando atrás el entierro aún inconcluso, y me dirigí, como era mi obsesión sabatina, al lugar donde conocí la desesperación de saberme despreciado por mi propio padre.
Cuando regresé al Camposanto, me estaban esperando todas las personas que habían ido a dar el último adiós a mi madre. Ellos me miraban con miedo, murmuraban entre ellos. Les grité que se fueran, que no entendían mi soledad, que yo no me quedaba nadie. No puedo recordar quién puso su mano en mi hombro intentando calmarme, solo sé que le rompí la nariz de un golpe con mi puño. Esto llegó a oídos del alcalde y se me prohibió el ingreso al cementerio. Le supliqué personalmente a él, pues me conocía desde niño, que me permitiera poder ir a visitar la tumba de mi madre, que yo aceptaría las condiciones que quisiera ponerme. Luego de pensar unos minutos, durante los cuales aquel silencio se convirtió en un puñal que me atravesaba una y otra vez, me dijo que yo podía ingresar a la necrópolis únicamente por la noche, luego de su horario de atención, que era todo lo que podía hacer por mí. Enciendo la lámpara de mi velador y está oscureciendo. Veo el reloj para mirar qué hora es en este momento. Creo que aún estoy delirando, está marcando las 3 de la tarde. Excelente, me encanta este texto. Me gusta muchísimo la atmósfera, la técnica temporal con la que se ha trabajado, ¿no? Se nota el trabajo, ¿no? El paso por la experiencia de la narrativa, que no es un género fácil, ¿no? Y me gusta muchísimo la atmósfera que se ha creado en el texto, el espacio y el tiempo desde el cual se narra, ¿no? Que yo no sé si ustedes, bueno, todos los de la comunidad tienen, los de la comunidad Ventana Abierta tienen en el WhatsApp el libro completo de Elizabeth, así que pueden seguir la lectura con nosotros, pero me gusta muchísimo los inicios y los finales de los cuentos, porque yo sí creo, al igual que mis maestros de narrativa, que es un punto clave en el texto, o sea, todo es clave en el texto narrativo, pero el inicio y el final, ¿no? Son importantes para el lector, o sea, pensando en el lector, ya no en la perspectiva del escritor, sino en la perspectiva del receptor, que en este caso son los lectores, el lector, las lectoras, ¿no? Y el texto inicia con una oración que para mí es clave en el texto. Las 3 malditas campanadas retumban en mis oídos y me transporto de nuevo a ese parque alejado de la casa al que mi padre me había llevado aquel imborrable y perturbador sábado de mi niñez para que jugáramos con la pelota de fútbol que me había regalado días antes por Navidad. Y ahora estamos cerca a Navidad, tiempo real, ¿no? Este es tiempo ficción, tiempo ficcional, y estamos en el tiempo real cerca a Navidad. Pero miren qué bonita la forma de narrar, porque acabábamos de conversar antes de empezar este programa con Elizabeth de la evocación, ¿verdad? Y este texto maneja ese recurso de la evocación, ¿no? Coméntanos un poquito eso, Elizabeth, esta técnica de la evocación, de poder trabajar a través de los recuerdos y cómo esos recuerdos van siendo fundamentales para el protagonista en primera persona, ¿no? Que es un él en primera persona, ¿no? No sabemos más de él, pero el texto, conforme va avanzando, nos va dando pistas acerca de este personaje y de la tragedia personal que embarga al personaje, ¿no es cierto? Sí, muchas veces inclusive pasa que cuando nos leen, porque hay personas que me lo han mencionado, creen que el 100% de una historia, sea de terror, sea de fantasía, sea de ficción o de lo que sea, creen que es la vida del autor. Ajá, no. Y no es así. Nada que ver. Nada que ver. Lo que sí surge es, diríamos, la evocación en ciertas pistas, ¿no? Ciertas situaciones o algo por ahí que te marcó, o que inclusive tú no recuerdas, lo que está en el subconsciente. Por ejemplo, voy a mencionar algo, en un ejercicio que dicté en uno de mis talleres, me dieron una palabra para hacer el cuento y dije la palabra playa. Esto fue hace 2 años. Y empecé yo también a escribir, porque eso es algo que también siempre hago. Cuando doy para hacer un ejercicio, yo también lo hago. Y de repente empecé a escribir y empecé ficción y de repente empecé a soltar todas cosas que había vivido ya hacía 30 años y que yo no recordaba, ¿no? Como el hecho de que cuando llegábamos a la playa, ponía yo la sombrilla, mi mamá ponía la sombrilla y yo iba con la botella de Coca-Cola, hablo en inicio de los 90, de esas botellas no retornables, de vidrio, pero botella retornable, y yo tenía que correr al mar, hacer un huequito, poner, y que el mar siempre estuviera ahí, ¿no? Para que mantenerla fría hasta la hora del almuerzo. Entonces, eso evoqué después de 30 años, simplemente con haber dicho la palabra playa. Entonces, en definitiva, hay cuentos pues que tienen la evocación tuya, directamente y a propósito la buscas, y hay otros que simplemente pues va surgiendo una evocación indirecta, porque algo que yo también siempre menciono gracias a los talleres que yo he llevado, sí, los talleres diríamos que yo imparto,
tienen casi el 100% de lo que yo he ido aprendiendo en los diferentes talleres. Entonces, esto pues nos lleva a hacer una, como digo yo, pues una evocación de manera también indirecta, no necesariamente pues que me ponga yo a ver. A veces me ha pasado que cuando leo una historia mía, ya después de tiempo, ya no la veo como yo la autora, sino la veo como lectora. Y me encuentro en el texto, o sea, también logro esa identificación conmigo misma, ¿no? Como en el caso del último comentario, que es La Promesa, que es todo lo contrario al género de terror. Bueno, es que acá hay algo que mencionar, ¿no? Yo voy con las semillas campanadas, me invitan a Chiclayo, justo antes de la pandemia, la presentación de mi libro, y hubo un encuentro con niños. Entonces les leo Mi Puma de Lava y los niños se pusieron a llorar. Y me prometieron que no volviera a escribir terror. Entonces a partir de ahí he empezado a escribir pues cosas, digamos, más para todo público, ¿no? Y es ahí pues donde, por ejemplo, nace pues este libro, que es La Promesa, Luces de Esperanza, que son 3 historias, ¿no? Yo eso le llamo mi yin yang. O sea, es decir, paso del terror a cuentos que tienen que ver con temas espirituales, con ángeles, ¿no? Temas mágicos. Para no hacer llorar a los niños. No solo para hacer llorar a los niños, ¿no? Sino también que las personas, pues... Pero diferentes miradas también de la narrativa, ¿no? Sí, entonces es así pues como van naciendo pues esas, como me digo yo, evocaciones, sí, tanto como autora y también como lectora a la hora que te reencuentras con tu texto. O sea, es algo, la verdad, impresionante. Yo me acuerdo que cuando leí La Promesa, después de mucho tiempo de haberla escrito, yo me puse a llorar. ¿Por qué? Porque me encontré ahí. O sea, mucha gente que ha leído La Promesa, el cuento, me dice, Eli, tú lo escribiste para mí. ¡Qué lindo! Y cuando llegué yo a leerlo, ya como digo, como lectora, después como un año, también me puse y me dije, lo escribí para mí. ¡Qué maravilla! Sí, entonces es increíble cómo pues uno puede lograr pues la emocionalidad. Sí, hay autores que mencionan que si tú no logras una emocionalidad en el lector, sí, pues es un cuento que no tiene vida. Exacto. Entonces, y me ha pasado, hay cuentos como de Ribeiro, que hay cuentos largos como la cuento en la otra Rivera, que para leerlo, ya, me doy mi tiempito, porque no me gusta dejar una historia inconclusa, o sea, me gusta leer todo de un tirón. Entonces, y se me hizo cortito, dije, wow, 35 páginas, entonces de repente me sentí, cuando me faltaba medio párrafo, dije, que ya se acabó. Y hay cuentos que me ha pasado, cuentos cortos de 4 páginas, que Dios mío, no pasó de la primera. Exacto. Y te cuesta, entonces pues a mí me ha pasado pues eso. Entonces la evocación en definitiva es algo muy importante que yo trabajo en talleres, porque, por ejemplo, ¿no? Ahora en diciembre vamos a hacer un taller, la segunda parte, llevamos uno en diciembre del año pasado, aprovechar las evocaciones navideñas, ¿no? O sea, siempre en nosotros, tópico, además, siempre fluye en nosotros pues la sensibilidad navideña, recordamos nuestras navidades de niños, de adolescentes, cómo era pues toda la atmósfera navideña, pues en mi caso éramos más de 30 personas. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y mi tío, abuelo, mi abuelita, mis tíos, a tal punto que éramos tantos que cada parte de la familia pues tenía un qué, ¿no? En mi caso con mi mamá nos pasábamos sirviendo, Dios, como 20 litros de chicha, y era de maíz morado, entonces era toda la madrugada del 24 ahí, hierve. Entonces, es algo pues que vamos precisamente nuevamente a hacer ocasiones ahora pues en diciembre. En tu taller. Exactamente, y eso también me llevó a raíz de trabajar más la evocación, lo que es el tema, por ejemplo, Ribeiro. Exacto, ¿no? Es que Ribeiro es evocación pura. Exactamente, tenemos sus relatos santacrucinos y también, por ejemplo, cuando en Las Botellas y los Hombres tiene por las azoteas, es uno de mis cuentos evocativos favoritos, porque yo también tuve una azotea cuando tenía 10 años y yo me subía y me jugaba, aunque obviamente no era así tal cual con tanta cosa como que tenía Ribeiro, pero diríamos, Ribeiro tiene eso, que cuando él evoca, tiene ciertos puntos que te hacen pues evocar a ti también. Y aunque no son cuentos evocativos también, ¿no? Por ejemplo, tiene Papeles Pintados, que no es evocativo, sí, pero es precioso, tiene mucho, o sea, casi todos los cuentos de Ribeiro tienen mucho de él, o sea, de sus vivencias. Inclusive hasta los fantásticos por ahí tienen algo. Entonces, Papeles Pintados me llevó a recrear cuando yo de chica iba a los restaurantes y estaban los afiches pegados. Entonces eso, o sea, leerlo me lleva a mí a evocar ciertos puntos. Y cuando uno te hace evocar un autor, pues quieres seguirte sumergiendo en la historia para seguirte encontrando contigo. Entonces es como si hubiese habido ese match, ese clic,
Entonces, ese es a lo que nos lleva, por ejemplo, Ribeiro, Abraham Valdelomar, pues como mencionaba, pues el tema de la evocación, ¿no? Porque obviamente, por ejemplo, el Caballero Carmelo, en el vuelo de los cóndores, pues son vivencias Son que, vivencias. que realmente pues tuvo Y hechos sobre la base de hechos reales muchas veces, ¿no? Sí, exacto. A mí me gustaría, antes que se nos pase la hora, un poco que nos fueras mostrando a las cámaras los libros que nos has traído, las antologías donde apareces, un poco para que la gente conozca de tus libros, de tus publicaciones, ¿no? En el orden en el que tú lo has establecido, y vas un poco como diciéndonos el año de publicación para ir ubicándonos, ¿no? Y ya luego todos los que quieran se pueden comunicar directamente con Elizabeth. Claro que sí. Como les mencionaba, este es mi primer librito, que es esta antología de mi poemario, del último encuentro de la Cristal 2017, donde se hizo la selección de 40 poemas. Tenemos antología fascinante de relatos fantásticos, que también salió ahí nomás, calientito, poesía y narrativa, que son estas dos historias de las cuales hablamos y les compartí un pedazo. En el 2018, como digo yo, me saqué el clavo y pude publicar con Gaviota Azul, ¿no? Con mi amigo José Beltrán Peña, pudimos sacar pues esta versión en el 2018 con los 119 poemas. Después vino Las Tres Malditas Campanadas en el 2019, pues estos 9 relatos de terror, como yo menciono, pues es ver mi proceso creativo a través de este cuentario. Y cerramos el 2020, ¿no? Con La Promesa, Luces de Esperanza, pues que tiene estos 3 cuentos que no solamente son para niños, no sino también para adultos, nos muestra en nuestro para qué, es decir, porque siempre pensamos que estamos acá por las puras, ¿no? Entonces nos menciona nuestro para qué en la tierra, ahí encontramos nuestra propia promesa. Y por ejemplo, las antologías narrativas, en el 2017, ahí nomás que publiqué esos 2 libros también con Autómata, ¿no? Está la antología Ecléctico, donde salí con un cuento llamado La Mujer Mariposa. Este es Emoción y Técnicas para crear cuentos, el que les mencioné, Cromwell Jara, la primera versión de del Hombre Tuerto. Yo también pertenezco al Club de Lectura Generación Z, que es fundado por Socorro Grande Santa María, ¿no? Donde estamos con niños de Chiclayo, que ya son jovencitos, porque ya tenemos, yo por lo menos tengo con ellos 3 años, y esta es una antología que se presenta de pues todo el grupo pues que hemos trabajado acá. Por ejemplo, están varios de las personas que hemos estado en la antología, y yo le tengo un gran cariño. Es la primera antología de poesía narrativa 2022 de la señora Lima y sus colores, que los que están en el grupo de WhatsApp han podido leerlo, que está el cuento del realismo urbano, El Reciclador. Y para cerrar de mis publicaciones, llevo ya 5 años consecutivos, gracias a Charito Valdivia y a sus invitaciones de la Universidad Ricardo Palma, ¿no? Las antologías poéticas, Palabras sin Fronteras, Fronteras sin Palabras. Esta es la edición 13, que fue la primera en la que yo participé. De ahí viene la 14, la 15, la 16 y la 17, que calientito nos hemos reunido en el mes de septiembre, que después de 2 meses antes, perdón, 2 años antes, pues las tuvimos virtuales. Claro, y ahora ya ha sido presencial. Sí, porque también nos reunimos, o sea, nos reunimos siempre ese libro nos convoca, compartimos nuestra poesía, somos cerca de, a veces, 50, 70 poetas, y son horas, son 3, 4 horas. Claro, eso es una maratón de poesía. Es una maratón preciosa de lo que es la poesía. Este es el último, ¿no es cierto? O el más reciente es este, ¿no es cierto? Sí. Acá vamos a ponerlo ahí para que los que quieran adquirirlo pues se comunican con Elizabeth y lo pueden hacer. Voy a abrir los micrófonos para que las personas que están conectadas por el Zoom puedan hacer sus preguntas, comentarios, lo que nos quieran contar respecto a lo que acabamos de escuchar de la obra de Elizabeth. A ver, ya está, creo que sí, y ahora sí está. En Zoom ya pueden activar sus micrófonos y voy a ir dando lectura a los comentarios que tengo en Facebook, ¿no? Que acá, por ejemplo, saludos a Iván Pedro Guevara, que nos está viendo. Después Rocío Chévez, que dice buenos días. Querida Miss, todavía me dicen Miss, eso me encanta. Rosy Fernandini dice felicitaciones. Jorge Luis Roncal, que también está aquí conectado, dice saludos y abrazos. Elenita, Elizabeth, felicitaciones. Jaime Romanville, que lo tenemos tanto en Facebook como aquí conectado por el Zoom, dice saludos Eliana, los estoy escuchando. Robert Ojeda Castillo dice un saludo desde Piura, Huancabamba.
Cristian Marcelo también dice lo que lo está viendo, Rocío Chévez también. Entonces ahí esa es la transmisión en vivo de mi Facebook personal. Ahora voy a entrar al Facebook de Ventana Abierta para ver si hay ahí alguna pregunta, algún comentario que quieran dejar los que están siguiendo solo por Facebook, o los que están en Zoom, pues pueden abrir sus micrófonos y hacer alguna pregunta, algún comentario que ustedes deseen hacer. Ahora vamos a ver cómo está la página de Ventana Abierta, si se está transmitiendo. Según veo parece que sí. Eso parece, sí se está transmitiendo. Y por acá tengo 7 comentarios. Luisa Cámere, nuestra compañera de la comunidad, dice que lo está viendo, que se escucha perfecto. Isaac Cazorla, un amigo mío que radica en Puerto Rico, también dice que se escucha muy bien. El Toro también nos manda saludos. El Toro, saludos para Eliana, para Elizabeth, gracias por el programa. Roxana Martínez de Candia nos dice: Eliana, gracias por la invitación, estoy atendiendo, es decir, estoy viendo el programa. Muy bien. ¿Alguno de ustedes aquí en Zoom desean hacer preguntas, comentarios? ¿Alguien que desea hacer preguntas? Mientras ellos se van animando a hacer preguntas desde las transmisiones en vivo o desde el Zoom, a mí me gustaría, Elizabeth, que como para cerrar, nos comentaras acerca de esta linda faceta tuya, que es la de enseñar a otros a escribir, tanto narrativa como poesía, ¿verdad? Porque he visto talleres no solo de narrativa, sino también de poesía. Así que me gustaría además que invitaras a todos a participar de este taller de diciembre, del que ya nos has comentado, pero que en general nos comentes esta tarea, qué se hace, cuál es la diferencia entre tu taller y el resto de talleres que se ofrecen, porque son montones de talleres, ¿no es cierto? A ver, Elizabeth. Sí, todo nace siempre de una manera causal, no casualidad, sino causal. En el año 2019 yo quería ser barista, es decir, quería aprender el arte latte. Y me inscribí con Joel Caro, que le mando un saludo, y a Valerie, que es su hermano. Y entonces me inscribí en su academia. Y Joel siempre tuvo esa fascinación, esa inquietud por escribir poesía. Y me dice: Eli, créame un pequeño taller. Y es ahí donde nace mi primer ABC del escritor, que es el primer taller que yo creo. Pero nació de una manera muy sencilla, muy pequeña. El verdadero reto fue cuando me llaman de Chiclayo para la PLIG, para llevar, que precisamente presenté las 3.000 campanadas. Me dice: Eli, ¿qué más sabes hacer? Y yo le digo: bueno, tengo un taller que se llama el ABC del escritor. Me dijo: bestial, vienes y lo dictas. Genial. Entonces, literalmente, mi taller estaba en pañales. Entonces, esto, digamos, fue salir de tu zona de confort y mandarte de nuevo a una piscina nueva. Y ahí precisamente viene a tallar nuestro Oscar Carrasco. ¿Por qué? Porque yo me dije: Dios, ¿y ahora a quién ubico? Porque obviamente tienes que quedar bien con tu taller. Entonces, en ese momento, pues Oscar estaba estudiando para la maestría de literatura. Entonces yo me dije: Dios, ¿y a quién? Entonces justo ya ubicó a Oscar, y Oscar pues lee lo que yo había preparado, ¿no? Me ayudó a pulir la presentación y gustó muchísimo ahí en Chiclayo. Hasta el punto que me indican pues regresar, pero ya cayó la pandemia y ya ahí quedó. Todo quedó. Todo quedó. Entonces poco a poco fui, diríamos, armando ese taller. De ahí viene el taller de poesía y cuento Madregaya, que tiene el punto de vista ecológico. Vemos poetas, vemos narradores, ¿no?, que en algún momento de su vida han tenido ese encuentro con la naturaleza o con la ecología, ¿no?, y que a través de esta literatura pues han escrito, ¿no?, han evocado. Entonces manejo eso, y al final cerramos con lo que son ecologistas. Tenemos en ecologistas ahora, pero a mí siempre me gusta, como mencioné, ir a las fuentes. Entonces vemos los ecologistas que yo conocí, por ejemplo, Félix Rodríguez de la Puente, ¿no?, Enrique Llana, me encantan, amigo Félix. Él es de las primeras personas que en inicios de los 80 pues hacen estos safaris fotográficos. Hasta ese tiempo eran los safaris que anda y dispárale a la jirafa, anda y dispárale a África al elefante, y venían pues todo este tema de la extinción de las especies. Entonces por eso es tan importante ese inicio. Jacques Cousteau también, el gran biólogo marino. Entonces ellos son lo que voy enfocando. Y de ahí pues nació el ABC2, la gente me pidió que continuara, entonces era ABC del escritor 2, de ahí vino creando cuentos 1, porque ya querían prácticas, entonces creando cuentos 1, 2, 3, 4 y 5, cada taller dura 4 sesiones, o sea, un mes, y ahí entonces dijeron: wow, queremos escribir poesía, entonces hicimos prosa poética 1 y 2, y de ahí pues siguieron viniendo más talleres, que con el mismo grupo, unos entran, otros salen, llevamos 2 años consecutivos. Algo que en definitiva creo yo que hace diferente a mi taller en referencia a los otros, es que, como diría Ribeiro, soy el eterno aprendiz.
Yo cuando entro a mi taller, correcto, yo estoy impartiendo lo que yo sé, pero también yo voy en modo esponjita para recibir todo aquello que mencionan los demás. Exacto. Nunca hablo de que tienes que corregir algo, porque también dicto, por ejemplo, talleres de manera personalizada, ¿no? Sino yo siempre hablo, podemos continuar puliéndolo, ¿no? Aún podemos pulirlo más, jamás me van a escuchar la palabra equivocación. Y algo que también, y rescato en mi colegio, es que en el CIFO tú no dices Miss, tú no dices maestra ni profesora. O sea, los maestros son por su nombre. Por ejemplo, Ivonne, que fue mi profesora de literatura. Eliana, Elizabeth. Exactamente. Entonces todos soy Elisa, no soy Miss. O sea, olvídense. Bueno, algunos me dicen Miss porque soy joven, pero yo les digo, no me digan Miss, pero bueno. Pues, pero, ya. Entonces, tenemos esa deformación. Entonces pero soy, diríamos, una más en mis talleres. Yo solamente estoy impartiendo lo que sé y abierta pues a lo que puedan decir los demás y a pues continuar pues aprendiendo pues en cada sesión. Y lo que yo voy impartiendo también obviamente es una investigación para mí y me ayuda también a crecer a mí, ¿no? Y algo que también tienen mis talleres es que no solamente veo lo que es la parte literaria, ¿no? Sino también lo que es la parte del ser humano que viene encerrada dentro de la literatura, ¿no? Es decir, siempre terminamos pues reflexionando, haciendo pues este análisis crítico que va también desde la emocionalidad de lo que es pues la lectura, ¿no? Y los ejercicios que hacemos en las sesiones, entre todos, por ejemplo, uno comparte su ejercicio, siempre hacemos un ejercicio en clase, y entonces cada uno lee y entre todos pues vamos opinando, ¿no? ¿Qué nos pareció? Todo eso para enriquecer, ¿no? Siempre cuando menciono así como digo pulir, también digo pues continuar enriqueciendo pues el texto siempre se va a poder enriquecer. No, sí, si, por ejemplo a veces yo leo mis cuentos y por más que he sido corregidos y de demás, si lo leo digo, ay, pero acá pude haber hecho esto, y aquí pude haber hecho esto otro, pero es interminable, por eso que en algún momento hay que cerrar y publicar el texto para que ya nos liberamos de él, ¿no? Sí, pero igual cuando lo leemos, diríamos, dices, ay, debía haber hecho esto. Pero bueno, un profesor me acuerdo que una vez, no nos dijo quién había sido, que mencionó que cuando uno lee un cuento que escribió un año después de haberlo escrito, te gusta tal cual, significa que no creció como escritor. Claro. ¿Por qué? Porque siempre le vas a encontrar, como te digo, o que pusiste dos palabras iguales y pudiste haber puesto un sinónimo, o te confundiste en la manera de demostrar una oración, ¿no? Exacto. Entonces, es como por ejemplo, hay cosas que me he dado cuenta, pero lo que sí, un texto que sí, por lo menos siempre me sigue enamorando, a veces sí no le encuentro peros ni fallas en la lógica, es Reino Sangriento. O sea, hay cuentos de la Campana que sí le digo, aquí debía haber hecho esto, o aquí debía haber quitado, omitido. Siempre hay textos que nos van a pero Reino Sangriento sí, ¿por qué? Porque es un texto que aparte que encierra el tema del terror, que me gusta el tema de Drácula, siempre me gustó, pues también tiene el tema del romance. Claro, y somos chicos románticos también, entonces por eso pues, le tengo gran cariño, tiene terror y tiene romance, así que el Reino Sangriento por lo menos para mí es uno de los favoritos. Pero es muy bueno lo que dices, porque es importante darse cuenta de eso, ¿no? De que podríamos estar corrigiendo eternamente, pero que llega un momento en el que hay que cerrar el texto y hay que decir hasta aquí y ya pasa la publicación. Y una vez publicado, lo que podemos hacer, lo que pueden hacer ustedes, tanto narradores, poetas, ¿no? Dramaturgos, ¿no? En fin, ensayistas, es bueno sacar una nueva edición, ¿no? Del texto, ¿no? Pero en realidad cuando ya está publicado, ya ese texto manda, queda así, y alejarnos del texto es siempre muy recomendable, ¿no? Y lo que dice Elizabeth, ¿no? Que el maestro le comentaba, uno de sus maestros, que si un año después o 2 años después lees el texto y le encuentras que todo está perfecto, es que no has crecido, y es verdad, porque uno va evolucionando, va cambiando, ¿no? No somos los mismos, ¿no? Entonces como que vamos volviéndonos más exigentes también con nuestra propia escritura, y creo que eso es muy valioso. Mi querida Elizabeth, ha sido un placer tenerte en el programa Ventana Abierta. En esta nueva temporada, los esperamos en el próximo programa. Tenemos el miércoles otro programa. Esta semana está intensa, tengo miércoles, tengo viernes, así que los invito a seguirnos. Voy a poner también en el Facebook el grupo de WhatsApp de la comunidad donde nos siguen y donde compartimos los textos y podemos intercambiar mensajes más directos entre todos nosotros. Somos 176 miembros hasta el momento, así que esperamos que esa comunidad crezca muchísimo más para que ustedes tengan acceso a toda la información. Muchas gracias a los que nos han seguido en las
las redes sociales. Muchas gracias a los que han ingresado al Zoom. Si no hay ninguna pregunta, ningún comentario desde el Zoom o desde las redes, pues daremos por concluida esta entrevista, este programa, y haber conocido de cerca y de primera mano la escritura de Elizabeth Monopoly y de toda su trayectoria literaria. Muchísimas gracias, Elizabeth, que además se ha dado el tiempo, como pueden ver, estamos las dos en una misma cámara, en una misma pantalla. Ella se ha dado el tiempo de venir hasta aquí, ¿no? Del tiempo y el trabajo para transmitir desde acá en vivo y estar las dos juntas y vernos después de muchísimo tiempo, porque en realidad este es un programa que debió salir pues muchísimo antes de la pandemia. Yo creo que retorné de Buenos Aires en marzo del 2020 y desde entonces no tuve ya más oportunidad de ver a Elizabeth porque vino la pandemia y todos saben el cuento, así que ya para qué reiterarlo, ¿verdad? Pero aquí estamos y 2 años después vemos que Elizabeth también ha evolucionado muchísimo. Ahí está Benjamín Blas, te está mandando palmas y aplausos, y creo que esas palmas y los aplausos van de parte de todos nosotros y de todos los miembros de la comunidad también. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes ya, porque ya son más de las 12, y que almuercen muy rico. Bueno, los que están en el horario nuestro y los que no ya deben estar pasando la madrugada o siguiendo la tarde, en fin, mucha diferencia horaria entre todas partes del mundo. Muchísimas gracias y los esperamos el día miércoles para una próxima emisión del programa. El día miércoles nos acompaña el doctor Baregón, que es un experto en literaturas africanas y hablará un poco de literatura afroperuana, ¿no? Que les he puesto ya la ficha en la comunidad para aquellos que nos siguen. Igual que hoy pondré el mismo día el enlace vía Zoom, ¿no? Y pueden seguirnos por las redes o por el Zoom si desean intervenir. Muchísimas gracias, buenas tardes, chau chau. Gracias. Chao a todas las Gracias, cámaras. Eliana. Ay, Piedad Pareja también te ha mandado un corazón, les ha encantado. Gracias a Muchísimas todos por habernos acompañado. Gracias, Elianita, a todos. gracias Gracias a a ti Abierta. también. Aquí terminamos la sesión Zoom, pero todavía estamos en la sesión de las redes, así que anda despidiéndote de las redes.